Es una bendición y un privilegio el que el Señor nos haya permitido hoy venir aquí, ¿verdad? Muchas personas anhelan venir a congregarse y crecer y no pueden, sobre todo en países donde son perseguidos por ser creyentes. Hay algo, bueno, como el pastor nos mandó a decir también por el chat, vamos a empezar una serie, un estudio del libro de Efesios. Creo que es importantísimo que nosotros como iglesia, y ha sido como una preocupación en mi alma desde hace mucho tiempo, ¿verdad?, de que el creyente tiene que crecer. Cuando nosotros vemos a un niño, cuando un matrimonio quedan embarazados, el bebé que se forma, ese bebé no tiene nada que ver con su concepción. Una vez que nace, el bebé sí tiene que empezar a desarrollar sus habilidades hasta llegar a ser adulto, responsable y maduro. Igual somos nosotros en Cristo. La gracia de Dios, la salvación es gratuita. Gratuita. Nosotros no tenemos que hacer nada para ser salvos. Pero una vez que venimos a Cristo, sí somos responsables de nuestro crecimiento. Por acá, si ustedes ven dice, la iglesia como la plenitud de Cristo, lo que eres determina cómo vives. Mari, ¿me la pasas a la siguiente, por favor? Ok, dice el apóstol Pedro, dice, más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que pida razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con gentileza y respeto. Y quiero enfatizar esta parte del versículo que dice, estén siempre preparados para responder a todo aquel que pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Hoy, como nunca antes, 2025, estamos enfrentando una sociedad que está contra nosotros, en contra del mensaje del Evangelio. Y viene a cuestionar todas las cosas que nosotros como creyentes tenemos. Pero dice la Escritura, Pedro, hace mucho tiempo, que nosotros tenemos que estar preparados para dar defensa en mansedumbre de nuestra esperanza. Ahora, ¿cómo o cuál es la única forma de poder dar defensa de nuestra esperanza? ¿Cuál? Conociendo la Escritura. Entonces yo quiero que hoy nos hagamos un autoexamen. Tenemos las Escrituras y si yo quiero crecer como creyente, tengo que ir al recurso que Dios me dejó, que son las Escrituras. Nosotros venimos a Cristo y tenemos que conquistar una tierra prometida, la que es nuestra vida. Cuando Josué estuvo por entrar a la tierra prometida, tuvo una dirección de Dios. Y Josué 1:7 dice, no se apartará este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme todo lo que está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Yo quiero que ustedes y yo nos autoevaluemos. ¿Cómo estamos nosotros en el conocimiento de Dios? ¿Qué pasaría si en este momento, mañana en el trabajo, en la universidad, en el cole, con nuestra familia en una reunión, se empiezan a dar temas que empiezan a cuestionar nuestra fe? ¿Estamos preparados para ello? ¿Estamos listos para hacer defensa del Evangelio? ¿Conoce usted la palabra realmente? Y no solo la palabra, ¿conoce usted al que dio la palabra? Vean, si hay algo que la iglesia de Cristo en este momento está padeciendo, es de analfabetas. Hay demasiados creyentes que son analfabetas de la palabra de Dios.
Y por eso cualquier viento de doctrina los mueve. Y uno ve cada cosa. Yo a veces me pongo ahí a rebuscar me salen videos de iglesias y de cosas que se dan. A mí se me para el pelo. Y yo digo, ¿de dónde sacaron esto? ¿Dónde está el trasfondo bíblico? ¿Dónde está la base para saber que esto viene de Dios? Y lo peor es que se hablan herejías desde los púlpitos y las congregaciones están aplaudiendo y diciendo amén. ¿Por qué? Porque no conocen las Escrituras. No hay un conocimiento verdadero. Este libro maravilloso que muchos atacan hoy en día tomó 1600 años en escribirse, con autores que nunca se conocieron, muchos de ellos. Otros sí fueron contemporáneos, pero otros nunca se conocieron. Vivieron en continentes, algunos de ellos diferentes completamente. Pero hay un hilo conductor, desde Génesis 1 hasta el último versículo de Apocalipsis, que es perfecto. La Biblia no se contradice, como muchos dicen. La Biblia no contiene errores, como ahora muchos dicen y que hablan que inclusive cristianos que dicen que hay libros que no son inspirados por Dios. Y uno dice, Dios santo. La Biblia es un compendio. Y hay algo importante. La Biblia se interpreta a sí misma. Cuando uno estudia la Biblia, yo tengo que estudiar la Biblia en su contexto. ¿Por qué? Porque si no lo hago en su contexto, voy posiblemente a caer en algo que no es. Entonces, un versículo, tengo que ir al capítulo. Y el capítulo, tengo que ir al libro. Y el libro, tengo que ir a la parte histórica para entender por qué razón el apóstol fue, o el profeta, o quien fuera, fue inspirado para escribir. Pues eso pasa acá en el libro de Efesios. Vamos a ver un poquito de historia para entender cómo era la ciudad de Éfeso. Me pone la siguiente, porfa. Si ustedes ven este mapa, ¿verdad? En este mapa, ahí en el centro dice Asia. Y no sé si lo pueden ver bien, porque quería un punterito, pero no logré conseguirlo, ¿verdad? Para la próxima. Pero acá, Éfeso está en esta parte, ahí dice Lidia, Esmirna al norte, Mileto al sur. Éfeso estaba en una parte estratégica de lo que era Asia. Ahí convergían un montón de caminos que venían de Roma y llevaban todo lo que era el comercio hacia Asia. Entonces, Éfeso se convierte en una metrópoli. Una metrópoli. En este lugar, lo que predominaba, como toda la cultura griega, toda la cultura romana, era el culto sobre todo a la diosa Diana, Diana de los Efesios. Poneme la siguiente, por favor. Si ustedes ven, esa era Diana de los Efesios, esa que está ahí. Esta diosa ellos tomaron los efesios, la combinación de Diana de los griegos, que también era llamada Artemisa, Diana cazadora era la de los griegos, y toman eso y ponen su cultura oriental y forman este dios. Era una diosa que tenía un montón de pechos en su cuerpo y que ella era la diosa de la naturaleza, de la fertilidad. Ella era adorada por los efesios. Y si ustedes pueden ver en el segundo cuadrito, ese era el templo de la diosa de los efesios en aquel tiempo. Estamos hablando que era hermoso y es parte de las 7 maravillas del mundo. Entonces no estamos hablando de que esto era cualquier cosa. Realmente Éfeso llegó a ser una metrópoli. Imagínense ustedes una metrópoli de nuestros días, qué sé yo, Nueva York, Los Ángeles, un lugar grande
donde vivía mucha gente porque era un lugar de paso también para ir a otras regiones. Ahora, ¿qué fue lo que pasó aquí y cómo más o menos se fundó Éfeso? Dice que en el siglo II antes de Cristo, los jonios, que eran griegos, conquistan Éfeso y la hacen parte de la Confederación Jónica y llega a ser capital. Más allá, después de esto, viene y es conquistada por, hacia el 555 a.C., Creso, quien era rey de Lidia. Poneme la siguiente, por favor, también. Rey de Lidia, cuya capital era Sardis, toma Éfeso, pero después cae sobre el dominio de los persas. Tiempo después viene Alejandro Magno, conquista todo ese lugar y se convierte en parte del imperio greco-macedonio. En el 190 a.C., los romanos la conquistan. Se la dan al rey de Pérgamo. Se la conceden, se la dan, para que estuviera controlándola. Eso fue en el 190. En el 130, cuando el rey muere, pasa nuevamente a manos romanas y se vuelve la capital de todas las provincias de Asia, la capital romana. Entonces, vean a Éfeso, un lugar de múltiples dioses, un lugar sumamente poderoso a nivel económico, y ese lugar donde el apóstol Pablo, de hecho eso que ustedes ven ahí rojo, es el segundo viaje misionero de Pablo. Cuando Pablo va en su segundo viaje misionero, cuando él empieza a recorrer, llega hasta Macedonia y se devuelve y va bajando porque tiene que regresar hasta Jerusalén, pasa, cuando ustedes ven por allá, pasa por Éfeso. En Éfeso había muchos judíos que eran ciudadanos romanos, pero también tenían su sinagoga. Entonces Pablo siempre acostumbraba a ir a las sinagogas y predicar. Entonces va a la sinagoga de Éfeso, predica el evangelio, se convierten judíos a Cristo y entonces deja a Aquila y a Priscila a cargo de la iglesia de Éfeso. Eso está en Hechos 18, si lo quieren investigar. ¿Cuándo es el tercer viaje misionero de Pablo? Él regresa a la ciudad de Éfeso y se establece ahí y vive un poquito más de 2 años. Y ahí empieza a trabajar con el pueblo hasta que tiene que huir, porque Demetrio, un hombre de Éfeso, empieza y forma un motín, porque el negocio de él era hacer templos de Diana, templos de plata de Diana. Y como el business se le estaba cayendo, porque se estaban convirtiendo al cristianismo, entonces forma un motín y Pablo tiene que salir corriendo de Éfeso. Pero queda plantada la iglesia ahí. Más o menos en el 60 después de Cristo, vemos ya a Pablo en Roma. Él está encarcelado en Roma. En Roma, cuando está encarcelado, escribe 4 epístolas. Escribe Filemón, Filipenses, Colosenses y Efesios. Y manda estas cartas a esos diferentes lugares. Poneme la siguiente, por favor. Dice, bueno, lo escribió entre el 60 y 61 a esas epístolas para esos lugares. La siguiente. Si bien Pablo no estaba interesado en tocar temas morales, como sí lo toca en otras cartas. Cuando vemos, por ejemplo, los Gálatas, una carta a los Gálatas era para regañarlos que por qué se estaban volviendo al judaísmo si realmente somos libres en Cristo. Y así Corintios también en un desastre que estaban haciendo dentro de la iglesia. Así que el desastre de las iglesias no crean que es de ahora, es desde aquel tiempo, ¿verdad? Pero él escribe esta carta y en mi opinión personal, para mí Efesios es una de las cartas más profundas
de las que Pablo escribió. Pásalo otro poquito más. Dice que, forma parte de las epístolas de Roma. Él esperaba que la comunidad creciera en fe, que caminaran según su llamado celestial y manifestara en la iglesia, en el hogar y en el mundo, ya que el crecimiento espiritual se da en comunidad, unos con otros. Y vean lo que dice Proverbios 27:17. El hierro se afila con el hierro y el hombre en el trato con el hombre. Así que si usted llega a una iglesia y empieza a echar chispas con un hermano o con una hermana, entienda que eso es así. Y se empiezan a ver, entienda que eso es parte del plan de Dios. Parte del plan de Dios. Porque Él quiere que nuestra vida sea pulida y que dejemos de ver con nuestros ojos y veamos como nos ve Él. Y que sí, diferencias siempre van a haber. Pero Dios quiere pulirnos. La otra, María. Esto es un bosquejo rápido de lo que es Efesios y lo que vamos a desarrollar en las posteriores semanas. ¿Qué trata Efesios? En Efesios capítulo 1 al capítulo 3, trata de lo que somos en Cristo. Pablo quería que entendiéramos quiénes somos nosotros ahora. ¿Dónde estamos parados? ¿Cuál es nuestra posición? Dígame una cosa, ¿realmente vivimos así? ¿Realmente vivimos entendiendo la posición que ahora tengo en Cristo? Dice acá, lo que Dios ha hecho por nosotros, o sea, su soberanía, lo que Cristo ha hecho por nosotros, su gracia, lo que Cristo ha hecho por nosotros, la reconciliación. Entonces, eso lo ve Pablo en esos primeros capítulos. Era una relación vertical con Dios. Dios nos amó y nos eligió en Cristo. Habla de la elección. Por eso les digo que es una carta sumamente profunda. Porque hay cosas que hay que echarle, piense. Cuando hay pasajes oscuros en la Biblia, yo no me puedo quedar ahí. Yo tengo que ir al resto de la Escritura para ver dónde está la interpretación, porque nuevamente la Biblia se interpreta a sí misma, para que me dé la claridad en aquellos versículos que yo no sé. Si veo en la otra parte, ahora, aquí es nuestra posición en Cristo. Después aquí, nuestra práctica en la tierra. ¿Por qué? Porque el apóstol entendía que si nosotros comprendemos lo que somos en Cristo, tenemos también que vivir de una manera determinada. No podemos vivir como cualquiera. Dice, nuestra nueva unidad, nuestro nuevo andar, nuestra nueva fortaleza, relaciones horizontales los unos con los otros, lleven una vida digna del llamado que han recibido. Exhortación en la vida terrenal, las tareas del creyente. Hermanos, el mundo, para que vea a Cristo, tiene que ver a la iglesia. Nosotros somos los llamados a ser la luz y la sal de la tierra. Ahora, nuevamente, estoy yo capacitada para dar defensa del Evangelio? Estoy realmente, y no es que lo haya conseguido todo, porque si hay algo que yo me he dado cuenta, es que entre más busco, más hay. Uno nunca termina. Uno nunca termina. ¿Y por qué? Porque la Biblia es una palabra viva. No es una palabra muerta, es una palabra viva. Por eso es maravilloso. Lo que hoy Dios me habla una cosa, mañana me habla otra. Pero entonces Pablo les escribe esto para que los efesios se guiaran, entendieran quiénes son en Cristo y vivieran de una forma determinada en una metrópoli que era pagana, 100% pagana, donde había pluralidad de dioses, inmoralidad sexual y todas las cosas y todo el pecado del corazón del hombre. Ahora, quiero que vayamos al siguiente. Y hay algo donde Pablo, por el Espíritu Santo, escribe y dice, cuando termina la carta de Efesios, cuando él termina la carta de Efesios, en 6, 23, 24, él dice, paz sean los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo, con amor
inalterable. Y hay otras versiones, no sé si hay alguien que tiene otra versión que diga el tipo de amor, que alguno que tenga otra versión. Esta es Nueva Traducción Viviente. Ok, bueno, amor inalterable. A mí, cuando yo me di cuenta de esto, yo dije, amor incorruptible. Ok. Imperecedero. O sea, un amor puro, un amor que solo viene de Dios, que no cambia. Ahora, ok, Pablo termina su carta. 30 años después, acuérdense que estamos viendo el contexto del libro. Entonces, ya vimos un poco de la historia de Éfeso, pero vamos a ver por qué el asunto no terminó ahí. Eso lo escribió Pablo. Pero 30 años después, un hombre llamado Juan es llevado a la isla de Patmos porque fue desterrado por la predicación del Evangelio. Estando ahí, escribe las cartas a las 7 iglesias del Apocalipsis. Y la primera iglesia que escribe es la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Entonces, las cartas de las 7 iglesias son realmente muy importantes de entenderlas, tanto en su contexto para la iglesia, como en su contexto a través de la historia y para nosotros en la actualidad también. Entonces, si me acompañan a Apocalipsis, pasa la filmina, por favor. Está el mensaje a la iglesia de Éfeso. Hay un mapita de lo que era el mismo lugar. Éfeso está ahí, y si ustedes pueden ver, aunque cuesta un poco, ¿verdad? Pero ahí estaban las 7 iglesias del Apocalipsis. Eso es lo que hoy sería Turquía, ¿verdad? Ahí estaban localizadas las 7 iglesias del Apocalipsis. Pero entonces, el Espíritu de Dios inspira a Juan y le dice, mensaje a la iglesia de Éfeso. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Éfeso. Este es el mensaje de aquel que tiene las 7 estrellas en la mano derecha, el que camina en medio de los 7 candelabros de oro. Siguiente. Yo sé, le dice a los Efesios, yo sé todo lo que haces. He visto tu arduo trabajo y tu paciencia con perseverancia. Sé que no toleras la gente malvada. Has puesto a prueba las pretensiones de esos que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Has descubierto que son mentirosos. Has sufrido por mi nombre con paciencia sin darte por vencido. ¿Qué sigue, María? Pero, ahí está la palabrita, pero tengo una queja contra ti. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes, como al principio. Mira hasta dónde has caído. Vuélvete a mí y haz la obra que hacías al principio. Si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelabro de su lugar entre las iglesias. Pero tienes esto a tu favor. Odias las obras malvadas de los nicolaitas, al igual que yo. La siguiente. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. A todos los que salgan vencedores, les daré del fruto del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. El Señor le manda este mensaje a una iglesia que estaba haciendo las cosas bien. La siguiente femina. Vale. Jesús elogió a esta iglesia en varios niveles. Eran excelentes en sus obras, tanto en sus obras como en su doctrina. Tenían una sana doctrina, hacían la obra, ponía a prueba las enseñanzas que se escuchaban y conservaban las que eran sanas, incluso odiaban las obras de los nicolaitas, que también Dios dice que yo odio también. ¿Quiénes eran los nicolaitas? Los nicolaitas es un grupo que se levantó de herejes
que tomó la gracia de Dios para volverla libertinaje. Entonces, todo era posible. Todo se puede. Todo es relativo. Díganme si no vivimos como los nicolaitas en este tiempo también. Y en las iglesias. No estamos hablando del mundo. Tengamos en mente, la Biblia es para el creyente. La Biblia no es para el inconverso. El inconverso es arrepiéntase, es el mensaje. Pero el resto de la Biblia es para nosotros. Y esta iglesia que estaba haciendo las cosas tan bien, se acostumbró. Para mí, cayó en la rutina. Cayó en la rutina de que vengo a la iglesia, sirvo en la iglesia, hago las cosas de la iglesia, hay una sana doctrina, pero perdí mi primer amor. En la siguiente, por favor. Se esforzaban incluso al punto de sufrir por el nombre de Cristo. Óigame, díganme ustedes, si yo juzgo esta iglesia en mi humanidad, para mí era una iglesia perfecta. Perfecta. Hacía todo lo que se esperaba. Pero lo que pasa es que Dios tiene un ojo tan fino que ve en el corazón. Y Dios se interesa más en conocerte que en lo que vos haces. Es más, hay un versículo que a mí siempre me ha tocado y me ha golpeado, que Jesús dice, en aquel día llegarán y dirán, Señor, pero en tu nombre hicimos esto, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre ellos lo hicieron, un montón de obras que eran según Cristo. ¿Y qué se vuelve Jesús? Le dice, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Eso a mí me da pánico. Sinceramente, yo siempre le he dicho a Dios, Señor, este versículo a mí me asusta. ¿Por qué? Porque yo puedo estar metido en una iglesia, yo puedo estar sirviendo, yo puedo ser parte de los músicos, yo puedo ser parte de los diáconos, puedo ser parte de cualquier ministerio. Y está bien, no estoy diciendo que esté mal, pero tal vez yo no conozco en absoluto a quién estoy sirviendo. Examinémonos nuestro corazón. ¿Qué tanto conocen ustedes de Cristo? ¿Qué tanto conozco yo de Cristo? ¿Sabe qué pasa con estos creyentes? Es como si una pareja se casa y nunca tienen intimidad. Entonces, ¿a qué se casaron? ¿Verdad? Es algo así. Y el creyente en la actualidad no conoce a Cristo. Conoce un poquito lo que escucha en la iglesia. Pero como no conoce la palabra, cualquier cosa es aceptada. Cualquier cosa. Les cuento una cosa que es también impresionante. Porque los milagros, Dios hace milagros. Dios hace milagros. Y muchos esperamos por milagros. Pero una cosa, el milagro no cambia el corazón. Vean a Israel, 40 años en el desierto, después de haber visto 10 plagas sobrenaturales, donde Dios los guarda. 40 años dice que su calzado no se gastó. Y sin embargo, entran a la tierra prometida y nunca lo lograron. ¿Por qué? Porque no conocían al Dios de Israel. Conocían al Dios de los milagros y andaban detrás de los milagros. Detrás de la multiplicación de los panes. Detrás de otras cosas. Pero no detrás del Dios poderoso para conocerlo. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Qué tanto conoces a Cristo? A Josué, cuando iba a conquistar la tierra prometida, lo hablamos ahora, yo creo. No se apartará este libro de la ley, sino que meditarás en él de día y de noche. No está diciendo de vez en cuando. Dice que no nos apartemos de la Escritura, sino que de día y de noche pensemos en él.
y que yo haga conforme las Escrituras. Y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, ¿cómo está mi relación con Cristo? ¿Cómo está tu relación con Cristo? ¿Estás como los efesios? Muy involucrado en el servicio de Dios, pero frío. No sentís nada por Cristo. Es más, a veces hasta venir a la iglesia es una carga. Una carga. Qué pereza. Qué necios. ¿Para qué? Porque no conocemos a Cristo. Si realmente conociéramos a Cristo, ese primer amor. ¿Ustedes recuerdan su primer amor? No el primer amor humano. Cuando llegamos a Cristo, ¿cómo fue ese momento en que Cristo tocó nuestras vidas? Vean, en ese momento nos decían que teníamos que ir allá a orar, nos íbamos todos a orar. Si habían vigilias, no importa que cabeceáramos toda la noche, pero estábamos buscando a Dios. Si habían momentos de estudios bíblicos, íbamos porque necesitábamos comer de la palabra. Ahora no. La iglesia está casada con el mundo. La iglesia se ha vuelto permisiva, como la doctrina de los nicolaitas. Y ahora se ve cualquier cosa porque, ¿qué pasa? Tenemos que ser permisivos. No podemos ser tan legalistas. No podemos ser tan cortantes. Eso no es. Dios nos ama tal cual somos. Y yo no estoy diciendo que por ahí no pueda entrar una persona que tenga un estilo de vida diferente y que lo vamos a rechazar. No, lo vamos a aceptar. Y le vamos a reflejar a Cristo para que Cristo haga la obra de transformación en su corazón. Pero piensen ustedes en su familia, piensen ustedes en sus amigos. Los chicos que están en el cole, los chicos que están en la U, los que están en trabajo. Entendemos que nuestros amigos que están alrededor, nuestra familia que está alrededor, la oportunidad de conocer a Cristo es a través de nosotros. ¿Están viendo a Cristo en mí? ¿Estoy reflejando a Cristo en su plenitud? ¿Se pueden sentar conmigo y hacerme preguntas de su estilo de vida? Y yo puedo, en amor, como dice ahí, en amor y respeto, enseñarles la palabra. Tengo ese amor, ese primer amor, todavía en mí. El amor por Cristo y el amor por los hermanos. Vean, si hay algo complicado, y que lo diga Gerard y Vivi, son las iglesias, ¿verdad? Porque hay un montón de gente con pensamientos diferentes y todo el mundo cree tener la razón, ¿verdad? Pero la iglesia está en el corazón de Dios y por algo nos llamó a vivir en comunidad. La siguiente, chicas. ¿Cómo es ese amor? ¿Cómo debería de ser ese amor? Jesús contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igual de importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Aquí no está diciendo, él resume la ley y los profetas en esto. Vean, en ninguna parte, por lo menos en estos versículos, está diciendo, comprométanse en hacer esto, esto y esto y esto. No. Está hablando del amor. El amor es el que va a demostrar que Cristo vive en mí. Dice por ahí más adelante también, en esto reconocerán que son mis discípulos, en que se aman unos a otros. Entonces, si ustedes, si yo, tenemos algún conflicto con alguna persona, tengo que entender que el amor de Dios lo que quiere de mí es que yo lo ame como me amo a mí mismo. Como Cristo me amó, Cristo dio su vida por mí sin yo merecerlo. Y en una cruz
donde estaba desgarrado, dice Isaías, que aquello que estaba guindando en aquella cruz era como un monstruo de la desfiguración que tenía después de todo lo que vivió. Y estando ahí, yo me imagino la parte emocional también de Jesús, donde iba al Calvario y tenía todo el mundo en su contra y estaba solo. Sus amigos de 3 años y medio todos lo dejaron. Salieron corriendo. Y guindando en una cruz, él decía, Padre, perdónalos porque no saben qué hacen. Por Dios, qué palabras. Qué palabras. Ante aquellos, díganme una cosa. Si ustedes fueran Jesús, con el poder de Dios en sus manos, no hubieran destruido a todos aquellos que estaban ahí. Yo sí, ¿verdad? Yo les hubiera cortado la jupa a todos, ¿verdad? Pero no, él teniendo todo el poder, él puso su vida por amor. Así es como él quiere que amemos. La siguiente, Filmina. Mari, la siguiente. Otro versículo. Así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros, tal como les he amado. Ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. El que hablamos ahora. El siguiente, por favor. Ahora vean esto. Hablando del prójimo. Porque Jesús dijo, ama al prójimo como a ti mismo. ¿Quién es el prójimo? Resulta que yo puedo decir, no, a mí no me interesa la gente. A mí no me interesa lo que les pasa. A mí me interesa mi círculo, con los que me llevo bien, con los que tengo comunión. Esos son los que me interesan. Pero Jesús, para variar, nos da una cachetadita de lo que es esto. Han oído la ley que dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. De esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo. Pues Él da luz de su sol, tanto a los malos como a los buenos. Y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Si solo amas a quienes te aman, ¿qué recompensa hay en esto? Hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo. Si eres amable solo con tus amigos, ¿en qué te diferencias de cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo. Pero tú debes ser perfecto, así como tu Padre en el cielo es perfecto. Entonces, Dios no espera otra cosa de nosotros los creyentes, más que el amor de Cristo se refleje a los demás. Esto era lo que Pablo le escribió a los Efesios. Ustedes son esto en Cristo. Ahora tienen que vivir de esta forma. Y tienen que vivir de manera que alcancen inclusive aquellos que ustedes creen que no son dignos. ¿Tienes en tu vida alguien que te ha herido? Alguien que vos decís, no me interesa. ¿Hay en tu vida alguna persona que en algún momento te ha afectado? Pues la voluntad de Dios es que pongas tu vida por esa persona, así como Cristo la puso por mí. Entonces, eso es parte del primer amor. Eso era lo que los efesios habían perdido, su primer amor. Y en la carta en Apocalipsis les dice, arrepiéntanse, si no vendré y les quitaré el candelabro. A pesar de todo lo que hacían, a pesar de todas las obras que eran buenas, a pesar de todas esas cosas, el Señor no tolera que no vivamos reflejando el amor para los demás. El mundo necesita ver el amor de Cristo. El mundo necesita entender que Cristo se entregó por nosotros y de gratis podemos venir a su presencia. El mundo necesita ver a Cristo en nosotros.
Piensen, los que están alrededor de ustedes, ¿ven los demás a Cristo en ustedes? Y no los, nuevamente, como dice el versículo, no los que me caen bien. De eso olvídense. De eso es muy fácil. Es más, ahí dice, eso no tiene nada de importante. No tiene nada de importante. Sino a los enemigos. A los enemigos. Esa fue la carta escrita por Juan para los Efesios. Como les dije, escrita 30 años después de que Pablo escribe su carta. En el 430 y algo después de Cristo, se lleva a cabo un concilio en Éfeso de iglesias cristianas. Y el tema principal que se desarrolló era el análisis de las falsas doctrinas. Nunca se tocó el amor. Nunca se tocó el amor. Como 2 siglos después, entran los musulmanes, conquistan todo el área de lo que es hoy Turquía. Todas las iglesias cristianas fueron destruidas y en su lugar construyeron mezquitas que hasta el día de hoy el 95% del pueblo turco son musulmanes. Y el otro 5% son de otras religiones, incluido el cristianismo. Si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelabro. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Porque el Señor necesita que nosotros estemos dispuestos, que le sirvamos, que estemos en su presencia, pero sobre todo ocupa que dejemos el mucho hacer y nos sentemos a conocerle a Él. A conocerle a Él. Entonces ahí es donde yo voy a poder amar como Él quiere que yo ame. En ese primer amor. Entonces Éfeso trata de eso. Y vamos, como les decía en las siguientes domingos, no se lo pierda, ¿verdad? Vamos a seguir desarrollando todo ese libro que es súper interesante y vamos a crecer, creyendo la palabra del Señor y listos para hacer defensa de todo aquel que nos pida razón de nuestra fe. Listos como embajadores de Cristo, para que un mundo sin Cristo pueda ver el Cristo vivo en nosotros. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este día. Gracias por tu palabra, Señor, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de filo, Señor. Padre, mueve nuestro corazón, Señor, para entender que lo que tú quieres es comunión. Lo que tú quieres es que te busquemos en la intimidad. Lo que tú quieres es mostrarte a nuestras vidas en tu palabra. Y lo que tú quieres es que amemos a los demás como usted nos amó. Padre, ayúdanos a cumplir tu palabra. Gracias por la salvación. Gracias por ese regalo gratuito, Señor, que usted nos ha dado. Pero ayúdanos de aquí adelante a vivir conforme a lo que tú quieres de nosotros. Por favor, si hay en nuestro corazón, si nuestro corazón está frío, si nuestro corazón está más en otras cosas, si a veces tenemos muchas justificaciones, es que no tengo tiempo, es que tengo mucho trabajo, es que no me alcanza, es que lo que sea. Señor, muéstranos la necesidad urgente que tenemos de buscarte, hoy como nunca antes. Padre, gracias por tu Santo Espíritu, te glorificamos y te bendecimos por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gracias, hermano.